Paz del Señor, muy buenas noches mis amados hermanos y hermanas. Un saludo muy especial a todas mis alumnas y alumnos que estamos enfocados en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a entrar a nuestra octava clase. Bendito sea el Señor. Hoy día vamos a tocar el tema que lleva como título El pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. Seguimos en esta serie, ¿no? Doctrinas importantes en la palabra de Dios, en la Biblia. Y hoy día vamos a tocar esta clase que es bastante interesante. Pero para esto vamos a ir a un fundamento bíblico, que es lo primero que hacemos, ¿no? Una base bíblica para poder desarrollar, desglosar el estudio. En este caso, la base bíblica es Romanos, capítulo 6, del versículo 1 al verso 2. Romanos capítulo 6, del versículo número 1 al versículo número 2. La palabra de Dios dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos a hacer una oración en este momento. Padre Celestial, te agradecemos de todo corazón por la oportunidad que nos concedes en esta noche de poder estudiar tu palabra. Te pido por mis hermanas y hermanos, oh Señor. Te pido también por los que nos siguen a través de las redes, de Facebook Live. Y te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas bendecir nuestras vidas. También oro, Señor, por los estudios posteriores a través de YouTube, Señor amado, Dios, donde ya desarrollamos la Academia Bíblica, Padre mío, a mayor profundidad. Y te pedimos, Dios mío, Señor, que de verdad podamos fortalecer nuestra fe en el estudio y en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias, Señor amado, aleluya. Oro por las personas que no te conocen. Oro por las personas que están pasando momentos difíciles. Oro por las personas que están enfermas. Y te pido salvación, sanidad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Tuyo es el poder, tú eres el Salvador, tú eres el sanador, Dios mío, Señor. Tú eres el libertador. Gracias, Señor amado, por el tiempo que vamos a tomar en esta noche en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a introducirnos en esta temática diciendo lo siguiente. Por la fe en Cristo, el que ha nacido de nuevo tiene el privilegio de vivir una vida nueva delante de Dios, donde el pecado ya no se enseñorea de su persona. De cierta forma, el pecado ya no tiene el poder que tenía. Ese poder que llevaba a las personas a vivir una vida pues de tinieblas, de oscuridad, una vida miserable, una vida triste. O quizás muchos dicen, no, yo vivo una vida buena, no, yo todo bien. Pero sin el conocimiento de lo que la palabra de Dios nos dice para poder tener vida de Dios, ¿no? Muchos religiosos, muchas personas que viven naturalmente su día, cada día, pero que no tienen el conocimiento acerca de la salvación. Uno de los elementos importantes que Dios consideró para que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo, se hiciera carne, naciera de una virgen, la Virgen María, poder en el nombre de Jesús. Y a la edad adulta de 33 años, Él fuera crucificado en una cruz. Gloria sea al Señor que no se quedó en esa cruz. Él resucitó al tercer día y Él vive para siempre. A su nombre, gloria. Es el pecado de toda la humanidad. Y esto es lo maravilloso, ¿no? De poder entender y comprender, ¿no? De que Dios en la cruz del Calvario llevó el pecado de toda la humanidad. Él no murió por algunos, no. Él murió por todos. Su amor llevó a Él a ese sacrificio.
Como dice San Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo. La palabra unigénito significa único. A su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea, y esto es importante, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quizás muchos se preguntarán, pero ¿cómo es posible que una persona se pierda por el pecado? El pecado es lo que provoca la perdición en el ser humano. Ahora vamos a hacernos una pregunta, ¿no? El primer punto que vamos a trabajar. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado es transgredir las leyes de Dios. Dios nos ha dejado este legado, este precioso libro, la Biblia, ¿no? Como un manual de vida, de conducta, de comportamiento. En resumen, de bendición para su creación. Y es a través de la Biblia que nosotros conocemos el plan de Dios para la humanidad. Es a través de la Biblia que nosotros descubrimos que en una condición sin Dios llevamos una vida de tinieblas, una vida de oscuridad. Tinieblas es la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Albert Einstein decía lo mismo acerca del mal, de la maldad. ¿Y qué decía Albert Einstein? La maldad es la ausencia de Dios en el ser humano. Este mundo está como está, lleno de violencia, lleno de perdición. Por eso, por el pecado. Pero la buena noticia en este sentido es que Jesucristo en la cruz allanó un camino, llevó la carga del pecado, de la culpabilidad de todos nosotros, de tu pecado, de mi pecado. Él allanó el camino para la salvación. ¿Qué es el pecado? Es transgredir las leyes de Dios. El pecado es todo aquello que nos separa de lo que es correcto y justo a los ojos de Dios. El pecado es todo aquello que nos separa de lo que es correcto y justo a los ojos de Dios. Acá lo maravilloso, cuando uno tiene una experiencia personal con Dios, cuando uno reconoce delante de Dios, ¿no? Somos confrontados con nuestra realidad de tinieblas, de oscuridad, por la palabra de Dios. Y de pronto entendemos la condición en la que nos encontramos sin Dios, pecadores. Lo lindo de todo esto, ¿no? Como dice Romanos capítulo 5, versículo 8, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un plan, un propósito elaborado en el cielo, alabado sea el Señor. Y ese propósito tenía que ver con la humanidad, con nosotros. Y de pronto cuando nosotros nos damos cuenta, descubrimos, aprendemos que estamos perdidos, que estamos viviendo una vida de oscuridad y tiniebla y que somos pecadores, reconocemos que hay un problema. Pero qué lindo es que Dios trae solución a los problemas. Nos hace ver la condición en la que nos encontramos. Él nos dice, ¿sabes? De cierta manera, parafraseando, Él dice, mira, yo amo al pecador. Lo que no es el pecado. El pecado, de cierta manera, ¿no? ¿Qué es el pecado? Es un problema que la humanidad hoy tiene. Es un problema. El pecado es considerado como una ofensa a Dios. Pero qué lindo, ¿no? Él llevó el pecado de toda la humanidad. Ahora el perdón de nuestros pecados es un don, es una gracia. Cuando tú muestras un verdadero arrepentimiento. Este conocimiento que tú estás recibiendo, quizás tú puedes decir, pero pastor, ya lo sé. Sí, pero muchos afuera no lo saben. Muchos afuera no lo conocen. Muchos afuera están en tinieblas y en oscuridad. ¿Y qué cosa tienes que hacer tú? Tienes que llevarle el mensaje. Tienes que llevarle la palabra. Entonces tú vas aprendiendo lo que tú tienes que hablar. Son herramientas poderosas para poder ser de bendición a otras personas que están viviendo en pecado, ¿no? Y hay muchas personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero están en pecado y piensan que están bien, ¿no? Pero de qué de malo hacer esto o qué de malo. Todos lo hacen, se argumentan, ¿no? Sí, todos lo hacen, pero no los que tienen luz de Dios. El que tiene luz de Dios, ¿no? Es rescatado de esa vana condición en la que se encontraba. Como dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice así: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. ¿Quién nos dio vida? Dios. Alabado sea el Señor. No nos dio la vida natural, no, eso es desde que nacemos, la vida natural. Nos dio esa vida espiritual que nos acerca a una íntima comunión con Dios, que nos abre las puertas a una vida mejor, con Dios por supuesto, porque somos liberados del pecado, somos libres del pecado. Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Quizás los religiosos de la época no lo entendieron, ¿no? Ellos se argumentaron en su mente, ¿qué está hablando este hombre? ¿No? En el libro de San Juan, capítulo 8, ¿no? Ellos no comprendieron, como hoy en día quizás hay personas que no entienden. No, yo tengo mi religión, ¿no? Y mi religión no me dice nada de esto. Mi religión me permite hacer todo lo que yo quiero. ¿Ah, sí? Bueno, en el camino del Señor, ahí no hay religiosos. Esta no es una religión, esta es vida de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 36, la escritura dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿No? Hasta ahí todos están escuchando con atención. Pero de pronto algunos se escandalizan, algunos religiosos se escandalizan, y ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. El pecado ya no tiene ese poder que tenía. Por eso unos drogadictos, libre, su vida transformada. Alcohólico, mujeriero, adúltero, libre, su vida transformada. Muchos se sorprenden, pero yo lo conocí y ese hombre no era así. Ahora es un hombre decente, una mujer decente, ¿no? Y habla de Dios. Y vaya qué vida tiene. Sí, eso es lo que Dios hace. Ahora, el pecado, este es un segundo punto y un segundo aspecto muy importante que nosotros debemos conocer. El pecado trae consecuencias. La maldición no viene sin causa. El pecado trae consecuencias. Pero primero vamos a ver lo que Dios ha hecho en la vida de un creyente, nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo como guiador, ¿no? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Una vez más. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Somos salvos por gracia. Pero es importante definir, ¿no?, lo que el apóstol Pablo, el autor de esta carta a los romanos, quiere enseñarnos. Porque un hombre con Dios, un hombre que ha nacido de nuevo, una mujer con Dios, una mujer que ha nacido de nuevo, es libre del poder que tenía el pecado en nuestras vidas. Versículo 2, ¿no? La pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol. En ninguna manera, dice la palabra. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Alabado sea el Señor. En otra versión dice así, ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? ¡Claro que no! Nosotros ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? Alabado sea el Señor. Sí, ya no. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no tiene ese poder. El pecado es la inclinación a hacer lo malo. Ya no, ya. Ese poder ya no tiene ninguna influencia sobre nuestras vidas. Por eso el alcohólico cambia. El drogadicto cambia. El delincuente cambia. Cambia. El adúltero, el mentiroso, el sinvergüenza, el mal hablado, cambia. Ya no es la misma persona. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Una vida nueva. Ya no una vida marcada por esa vida pecaminosa, no, por esa vida irreverente. No, ya no, ya.
Ahora, el pecado trae consecuencias. Y eso es lo que quisiéramos estudiar en este segmento. Primero, hace insoportable la presencia y la mirada de Dios, el pecado. En el libro de Isaías, capítulo 59, Isaías, capítulo 59, ¿cuáles son las consecuencias? Hace insoportable la presencia y la mirada de Dios. Isaías 59, versículos 1 y 2. He aquí, dice Isaías 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado. El pecado es un problema, ¿no?, que hace insoportable la presencia. Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Es bastante paradójico, ¿no? Dios detesta el pecado, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ama a su criatura, a su creación, al ser humano, en pocas palabras. Y es tanto su amor, como dice Juan 3:16, que Él ha dado un Salvador, Cristo Jesús, para que tú y yo podamos tener esa experiencia, ¿no?, poderosa con Dios, y podamos verdaderamente ver una vida transformarse por la palabra del Señor. Aleluya, ¿no? En la versión Dios habla hoy, este mismo texto, el verso 2 quiero leer en otra versión, que la versión Dios habla hoy, dice así: pero las maldades, iniquidades en la Reina Valera, pero las maldades han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él, Dios, se cubra la cara y que no los quiera oír. Esto es complicado. Esto es complicado. Por eso muchas veces cuando nosotros oramos, lo primero que tenemos que hacer es cómo estamos delante de Dios. Porque lo que queremos es que nuestras oraciones suban al altar de su presencia en un olor grato y fragante. Pero si por ahí hubiera pecado, hay un problema. Entonces uno que hace, Dios mío, Señor, me enojé, me molesté, le respondí mal a mi esposa, o tuve una mala actitud. Dios mío, ten misericordia de mí, ten compasión, apiádate de mi alma, perdóname, Dios. La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y apartarnos de la maldad. Alabado sea el Señor. Tampoco vamos a hacer apología del pecado, ¿no? Entonces peco y me arrepiento y vuelvo a pecar. No, un momentito. Eso no es lo que estamos enseñando. Tenemos que vivir consagrados para el Señor. Tenemos que vivir en esa pureza que Dios quiere que nosotros vivamos, en esa santidad que Dios quiere que nosotros vivamos. Alabado sea el Señor. En Mateo capítulo 27, versículo 46, ¿no?, nosotros vemos un escenario bastante que nos llama la atención bastante, ¿no? En el Gólgota, en el Monte Calvario, donde Jesús ya crucificado, dice las siguientes palabras. Son palabras que Él extrae de un texto que está en el Salmos 22, versículo 1, ¿no? Él exclamó en un idioma que es el idioma arameo. Es importante definir esto de los idiomas porque tenemos que saber, por ejemplo, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego koiné, que era el griego común, el griego del pueblo, ¿no? Porque también existía el griego clásico, que era el griego de los intelectuales, Aristóteles, Platón, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, él dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si usted va al libro de Salmos 22:1, está ese texto. El pecado hizo que Jesús en la cruz, hecho pecado, clamara: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue por nosotros, fue por ti, fue por mí. Él pagó el precio. Él llevó la culpa de toda la humanidad. Por eso Dios, al ver la culpabilidad en su Hijo, Él quitó la mirada.
El Dios Santo, el Padre, quitó la mirada y Jesús experimentó esa ausencia por ti y por mí. Alabado sea el Señor. En segundo lugar, el pecado rompe la comunión con Dios. Por eso, cuando una persona cae en el pecado, si no se arrepiente de verdad, con un corazón contrito y humillado, con un sentimiento de culpabilidad por haber fallado, y no estoy haciendo apología del pecado, porque eso no puede suceder. Uno tiene que enfrascarse en una vida de pureza, en una vida de compromiso, en una vida de santidad. Y uno tiene que esforzarse por hacer la voluntad de Dios cada día. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es hacer lo que es correcto y agradable a los ojos de Dios. En segundo lugar, el pecado rompe la comunión con Dios. Quiero leer un texto en el Salmos 25:14. Salmos 25:14. Salmos 25:14. Gloria sea al Señor. Salmos 25, versículo 14. Dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen o le honran, y a ellos hará conocer su pacto. Alabado sea el Señor. Cuando Dios asume un compromiso con nosotros, lo hace como respuesta a la decisión que nosotros tomamos. Ya no queremos vivir una vida de oscuridad. Ya no queremos vivir marcados por esa iniquidad que había en nosotros, ese pecado. Por eso nosotros confesamos el pecado delante de Dios. Dios mío, Señor, ten misericordia, piedad, compasión. Cambia mi vida, Señor. Libérame de estas drogas, libérame de esta vida, libérame de este vicio. Dios mío, ten misericordia. Nos humillamos. Dios conoce los corazones. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios lo sabe. A Dios tú no le vas a engañar. Y cuando Dios ve que hay un verdadero arrepentimiento, entonces ahí entra en acción todo el poder de Dios sobre nuestras vidas para romper esos yugos y esas cadenas y el pecado que hay inoperante, sin poder. Por eso uno ya deja las cosas que antes hacía, que estaban en relación a una vida pecaminosa. Lo deja. Ya eso no tiene poder sobre nuestras vidas. O hay un cambio evidente. Hay una transformación maravillosa. Eso solo lo puede hacer el Señor. Aleluya. En el libro de San Juan, capítulo 14, vamos a leer dos versículos. Es el versículo 21, el primer versículo, San Juan 14, versículo 21 y versículo 23. San Juan 14, capítulo 14, versículo 21 y versículo 23. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. El salmista dice: mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? El Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. Es decir, la palabra se convierte en un manual de vida, donde nosotros aprendemos la forma y las maneras que Dios quiere que nosotros podamos vivir. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios aborrece? Y claro, nosotros no vamos a hacer lo que Dios aborrece, nosotros vamos a hacer lo que a Dios le agrada. En una vida de compromiso con la palabra, guiados por el Espíritu Santo, porque todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a guiar a la discoteca, el Espíritu Santo no te va a guiar a la fornicación, o al adulterio, o a la malicia, o al sensualismo de este mundo. No, el Espíritu Santo nos va a guiar a buscar de Dios, a consagrar nuestras vidas, a asumir compromisos con Dios verdaderos. Alabado sea el Señor. No a una vida carnal, no para nada. Uno se ha liberado de eso. Una vida nueva, una vida transformada. Sí, eso es lo que Dios puede hacer. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando uno experimenta este nuevo nacimiento, una vida nueva, espiritualmente hablando, una vida nueva, uno tiene un sentir de gratitud y amor
Porque uno al sentirse liberado de las cadenas que nos ataban, ¿no? Tomemos un ejemplo, a las drogas, por ejemplo, o al alcoholismo, o a la mentira, o al engaño, y de pronto ya eso no tiene poder. Soy un hombre nuevo, transformado por el poder de Dios, pero la palabra actúa de una manera poderosa. Por eso los verdaderos creyentes pasamos tiempo con la palabra. El estudiar la palabra, el profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios es nuestra delicia. Amamos la palabra y lógicamente amamos a Dios. Alabado sea el Señor. Sí, esto es importante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los lleva a la práctica diaria, porque no basta decir, soy cristiano o creo en Dios. El diablo también cree en Dios, y no porque cree en Dios deja de ser lo que es diablo. No. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los lleva a la práctica diaria, ese es el que me ama. Y al que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. En el verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El pecado rompe o hace nula la comunión con Dios. Es una tragedia. Por eso cuando tú ves a un creyente caído, ya sin motivación, ya no quiere venir a la iglesia, ya no ora, ya no lee la Biblia. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué? Las razones. ¿Qué pasó? El pecado es la razón principal. El pecado. Santiago capítulo 4, verso 17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el pecado entra, ¿no? Tú lo veías, qué tremendo, qué bonito, aleluya. En la casa de Dios siempre estaba, ¿no? Alabando, glorificando al Señor, cantando con gozo y alegría, y después lo ve en el mundo. Después lo ves bailando, emborrachándose, fornicando, mintiendo, engañando. ¿Qué pasó? ¿Quién falló? ¿Dios? No, él falló. Él se descuidó. Permitió que el pecado nuevamente se enseñoree de su vida. Y por eso vemos creyentes caídos. Pero Dios en su gracia y en su misericordia tiene el poder para poder traer cambio, para poder traer transformación, para poder traer una renovación del corazón, de la mente y del alma. Alabado sea el Señor. El pecado rompe o hace nula la comunión con Dios. Una información valiosa es la que nosotros encontramos en Primera de Juan, capítulo 3. Una información valiosa, aleluya. Primera de Juan, primera epístola, ¿no? Ahí el Evangelio de Juan y ahí las epístolas de Juan. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Pero en este caso es Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 9. Dice así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, hablando de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esto es importante.
Ese nuevo nacimiento es una experiencia poderosa, extraordinaria, que uno no tiene con Dios. Y uno ve romper esas cadenas, esas ataduras que nos llevaban a hacer lo malo, vez tras vez, lo malo, vez tras vez, lo malo, vez tras vez. Y de pronto uno ve romperse esas cadenas, quebrantarse esas maldiciones. Eso es lo que hace Dios. Pero el pecado trae consecuencias. Sí, esa es una realidad que no podemos ignorar ni pasar por alto. El pecado te aleja de Dios. Uno se arrepiente, siente dolor en su corazón, Dios tiene misericordia. Pero si tú tomas esto en poco, eso va a traer consecuencias lamentables. Mira lo que pasó con el rey David. Él pecó con Betsabé. Él adulteró con esta mujer, mandó a asesinar a su esposo, Urías el Eteo. Y después ella se embaraza, ¿no? Y David trata de ocultar su pecado. Él pensó que Dios no iba a darse cuenta de lo que había hecho. ¿Cómo tú puedes pensar que Dios no se va a dar cuenta? Él sabe todo, Él conoce todo. Y mandó al profeta Natán, y él le habló la palabra, le sacó a la luz su pecado, y después vimos las consecuencias. El hijo murió. La espada no se libró de su familia. La rebelión de Absalón, aunque al final terminó muerto contra su propio padre. Es terrible. El pecado trae consecuencias. Por eso, ¿qué? Tienes que vivir consagrado al Señor. Tenemos que vivir en pureza y santidad cada día, desde que nos levantamos. En la palabra encontramos mucha bendición en relación a esto. Por último, la tercera consecuencia, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así, Romanos 6, 23 dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra dádiva se entiende también como un regalo. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿De qué muerte se refiere? Porque la paga del pecado es muerte. Pero la pregunta que nos hacemos en este momento, ¿de qué muerte en realidad está hablando? Aunque en el ciclo natural de la vida, ¿no? Este cuerpo va a fenecer. Una prolongación de años, vamos a llegar a ancianitos y quizás algunos ni ancianos llegan. Y mueren físicamente. Pero aquí no está hablando de una muerte física. Acá está hablando de una muerte espiritual, que a la larga va a traer muerte física igualmente. Pero acá la tragedia, y le digo con mucho amor, es la muerte espiritual, que te priva de una eternidad con Dios. Con Dios. Por eso dice, la paga del pecado, ¿qué cosa? Es muerte. Muerte espiritual. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. Es una prolongación de vida después de la muerte. Es la vida eterna. ¿Qué cosa es la vida eterna? La certeza, la seguridad de que tú puedes tener, de que estarás con Él en la eternidad, después de la muerte. O quizás no, antes, cuando venga el Señor y se arrebaten, el arrebatamiento de la iglesia. De esto ya hemos hablado y hemos estudiado, ¿no? Y se lleve Dios a la iglesia. Los muertos en Cristo van a resucitar. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos, dice, arrebatados juntamente con Él en las nubes. No, esto está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Alabado sea el Señor. Léalo en su casa. Dice, también conduce a la muerte eterna. Esta es una tragedia. Cuando uno no se arrepiente, cuando uno dice, no, estás creyendo lo que ese evangelista dice, estás creyendo lo que ese protestante dice, estás creyendo lo que ese predicador dice, ese está ciego. Él no sabe lo que está hablando. Está cegado en su mente. Muchos de nosotros vivíamos así, cegados en nuestra mente, desconociendo la verdad, rechazando a Dios incluso. Pero Dios en su gracia, en su infinita misericordia, en algún momento, como pasó conmigo, nos quitó la venda de los ojos.
para podernos darnos cuenta que estábamos perdidos en tinieblas, en oscuridad. Y su gracia nos alcanzó. Y nacimos para Dios. Una vida transformada para el Señor. Vamos a ver qué dice la Biblia. No, porque el pecado conduce a la muerte eterna. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Vamos a leer del versículo 11 al 15. Apocalipsis 20. Acá hablamos de un evento, de un juicio. Y este juicio se llama el juicio del gran trono blanco. Este es el juicio a la humanidad sin Dios. Este es el juicio a los pecadores que no se quisieron arrepentir. Este es el juicio para los que rechazaron. Este es el juicio para los fornicarios, para los idólatras, para los mentirosos. Este es el juicio para todos los que se deleitaban en su pecado. Este es el juicio para ellos. Dice así, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, destino. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida es el libro de los salvados. Dios en su gracia, en su misericordia y en su justicia va a abrir también ese libro. Pero estas gentes, estas personas no están escritas ahí sus nombres. Por esa razón ellos van a ser arrojados. Aún el mar va a entregar los muertos. Hay mucha gente que murió en el mar. Nunca apareció su cuerpo. Ese día va a aparecer para estar delante de Dios, para rendir cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. La tragedia es que para ellos va a ser tarde, porque es un juicio de condenación. Más adelante en el capítulo 21, versículos 7 y 8, dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Subraya la muerte segunda. ¿Qué cosa es la muerte segunda? La muerte segunda es la separación definitiva del ser humano con Dios a un destino de tormento eterno. Pero Dios no quiere eso. Por eso el conocimiento es importante, para poder verdaderamente despertar la conciencia de nuestros corazones y decir: Señor, hay una humanidad que necesita conocer este mensaje, que necesita conocer esta palabra. Hay una gracia que está a merced de ellos. Ellos están perdidos en oscuridad, en tinieblas, y yo tengo el conocimiento. Pues no lo tengas ahí nomás, llévalo a la acción y predica y enseña y motiva y desafía. Y vas a ver el fruto. El fruto son vidas humanas rendidas a los pies de Cristo. En conclusión, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23b, la parte final: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pago del pecado es la muerte natural. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en una vida sin Dios. ¿Cómo estábamos? Muertos. Aunque muchos decían: ¿qué estás creyendo esa cosa? Mira, yo acá lleno de vida y hago lo que quiero. Sí, pero espiritualmente Dios te ve muerto, perdido, y tu destino eterno. Dios no quiere eso para ti. El lago de fuego e infierno. No, yo he escuchado que el infierno no existe. Mentira del diablo. Está en la Biblia y es el destino de muchos. Pero no, Dios no quiere solo eso. Dios quiere que te salves. Y nosotros, como estudiantes de la palabra de Dios, tenemos que concientizarnos. Tenemos una misión que llevar a cabo. Tenemos un mensaje que entregar.
No podemos estar de brazos cruzados. Yo sé que hay un precio que hay que pagar. Jesús dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame. Y muchas veces esa cruz es el precio, es la tristeza muchas veces, el dolor, el rechazo, las inversiones que tú tienes que hacer muchas veces para ganar un alma para Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Pero vale la pena pagar el precio. Porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El pecado es un problema. El pecado en la vida del creyente nacido de Dios no tiene ningún poder. Claro, nacido de Dios, consagrado para Dios. Él sabe lo que significa vivir en santidad. Ella sabe lo que significa hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Es vivir de la manera correcta y agradable a sus ojos. Alabado sea el Señor. Por eso el cambio, por eso la transformación. Es evidente. El hombre, la mujer que rinde su corazón y su vida a Jesucristo, al Señor, no al histórico, no al que tiene boca y no habla, no al que tiene oído y no escucha, no al que tiene ojo y no ve, hay que cargarlo, no. Sino al que se levantó de la vida, de la tumba. El que se levantó de la tumba, el que está vivo y que es portador de vida para todo aquel que se arrepiente, que siente dolor en su corazón por la condición en la que se encuentra y acepta esa vida preciosa. ¿Cuánto cuesta? Nada, es gratis. Está a tu merced. Y quizás tú puedas decir, pero predicador, pero ¿cómo lo hago? Pues nosotros queremos ayudarte. Para eso estamos estudiando la palabra del Señor. Si tú permites que en esta noche podamos hacer una oración por ti, tú nos estás mirando, tú nos estás siguiendo. Sabe Dios, no si eras un creyente en algún momento de gozo, de regocijo y de pronto te fuiste pues por el camino equivocado. Arrepiéntete, vuelve a los caminos del Señor con un corazón sincero para Dios y a caminar con el Señor. Si tú quieres tomar una decisión esta noche por el Señor, cambiar tu vida, tener la certeza y la seguridad de que hay un Dios que vive en tu vida, en tu corazón, pues yo quiero ayudarte. Haciendo una oración. Solamente repite estas palabras. Dile a Dios, Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón. Sé mi Dios y mi único y suficiente Salvador. Yo te recibo en mi corazón y te reconozco como mi Dios, único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, mi Dios. Gracias te doy, Señor. Me declaro libre, Señor amado, y renuncio a todo pecado que se enseñoreaba de mi propia vida. Yo lo renuncio. Puedes confesarlo si quieres. Ahí tú sabes qué cosa estabas haciendo. Tú puedes decir, Dios mío, renuncio a la pornografía, renuncio a la drogadicción, renuncio al alcoholismo, renuncio al adulterio, a la fornicación. Renuncio en este momento. Aleluya. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén. Una oración tan simple y sencilla cambió mi vida. Y la vida de millones de hombres y mujeres que ahora caminamos en este camino. A mis alumnas y alumnos yo les digo en este momento, entendamos el grande desafío. No es solamente acumular conocimiento cuando tú te das cuenta que hay un mundo perdido. Ustedes como siervos y siervas del Señor asumen el compromiso, no con el pastor, sino con Dios. Y el pastor se encargará de darte dirección en la iglesia donde estés, de apoyarte, de ayudarte. Pero nos rendimos nuestras vidas a Dios. Yo lo hice un 24 de diciembre del año 1993. Mira cuántos años han pasado. Acá estoy, caminando con Dios. Viví en las calles, desahuciado por la ciencia médica. Mejor dicho, desahuciado por la psiquiatría. Yo tenía esquizofrenia, lagunas mentales, cambios violentos de personalidad. Era paciente psiquiátrico en el Arco Herrera, el manicomio de Lima. Las drogas, el alcohol me habían llevado a esa condición, pero su gracia me alcanzó. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Hablar a otros de Cristo.
Que Dios me los bendiga, que tengan una linda noche y recuerden que como estudiantes de la Biblia tenemos una misión que desarrollar. Si tú has aceptado a Cristo en esta noche, me encantaría que me escribas, ¿no? Mándame un mensaje, dime de dónde nos escribes, cómo te llamas. Queremos saber de ti, queremos ayudarte, queremos animarte, queremos darte dirección para que tú puedas tener claridad acerca de lo que ahora es tu nueva vida. Porque cuando uno rinde su vida a Cristo, lo que recibimos de Dios es una nueva vida. Es una linda oportunidad que Dios nos da para ver el poder de Dios manifestarse en nosotros mismos. Gloria sea al Señor. Yo quiero terminar agradeciéndole al Señor por este tiempo. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo de estudio, Señor. Yo te agradezco por los que nos han seguido, por los que han estudiado esta noche. Y te pido, Dios mío, que fortalezca la fe y la confianza que hay en nuestros corazones, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, tu bendición, que la enseñanza, que la palabra no vuelva vacía, sino que pueda hacer lo que tú quieras en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches.